Pues más ponlo en vivo, ¿por qué no quiere salir? Este. Ya está buscando los... Vamos a ver aquí en Facebook. Ya está, sí. ¿Habla? Bueno. Sí, bueno. Aleluya. Buenas tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga esta tarde, amén. Aquí conectándonos en vivo. Ahorita mientras me acomodaba, pues mi esposa estuvo, amén, ahí dando unas recomendaciones, unos saludos, amén. Y pues como en la mañana les comentaba, vamos a empezar el discipulado. Cada uno de ustedes, amén, que nos está viendo a través de este medio, el anhelo y deseo de nuestro corazón es que a través de este discipulado aprendamos, amén. Vamos a aprender lo que usted y yo no tiene idea. Prácticamente este discipulado está tendido al carácter de cada uno de nosotros. Y tenemos que entender que usted y yo somos gente perdonada por Dios, gente redimida. Pero este discipulado precisamente está canalizado, amén, a nuestro carácter, todo lo que nuestro Señor Jesucristo, amén, a través de nuestra existencia, a través de los días de nuestras vidas, pues Él va formando, si nosotros ponemos nuestra parte, su carácter en nuestro, amén, nuestro corazón. Y esta es la razón por la cual, amén, pues ahora a través de lo que estamos viviendo, las circunstancias que estamos viviendo, en la ciudad, en la nación, a nivel mundo, hermanos, amén, amén, el coronavirus, que se ha desatado esta pandemia a nivel mundial, pues hoy, amén, estamos transmitiendo en línea y le damos gracias a cada uno de ustedes que nos está viendo. Y en esta hora, pues antes de iniciar, quiero hacer una oración, amén, antes de empezar. Padre, en el nombre de su Hijo Jesús le pedimos la guianza, la instrucción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que a través, Señor, de nuestro corazón, a través de lo que usted pone en nuestro corazón, en nuestra mente, podamos transmitir lo que usted anhela y desea en el corazón de su pueblo. Una formación, un carácter, una madurez, ya que somos hombres y mujeres jóvenes, Señor, ancianos, perdonados, redimidos con la sangre de Cristo. Usted ha venido, Señor, a arrancar nuestros pecados, nuestra mala manera de vivir, nos ha perdonado. Y su maravillosa gracia ha venido, Señor, a hacerse manifiesta, viva en nuestras vidas. Pero a través, oh Dios mío, Señor, del cristianismo sabemos que vienen, Señor, obstáculos día a día. Cada día nos enfrentamos, Señor, a este mundo. Y esta es la razón por la cual a través de este discipulado vamos a estar aprendiendo su palabra. La formación, el carácter que usted anhela en el corazón de cada uno de aquellos que hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Yo bendigo la vida de cada uno de aquellos que nos mira a través, Señor, de estos medios de línea, del Facebook. Bendigo sus vidas de una manera especial. Rompo y destruyo todo velo, rompo y destruyo toda dureza, insensibilidad, y le pido un corazón en cada uno de nosotros, un corazón de carne donde usted pueda depositar, y le pedimos inteligencia, la habilidad de poder entender su palabra, Señor. En el poderoso nombre de Jesús me pongo en sus manos y sea usted el que tome el control de todas las cosas. Amén. Bueno, mi hermano, este discipulado prácticamente lo llevamos en 3 niveles, cada nivel cuenta de 12 lecciones, y pues sabemos que cada nivel dura un promedio de 3 meses. Vamos a estar viendo primeramente el primer nivel, un nivel que consideramos de suma importancia. Quizá usted que nos está viendo a través de este medio va a decir, qué fácil. Bueno, antes que nada yo le voy a mostrar mi Biblia, la voy a acercar un poquito más. Este es un índice que nosotros llevamos en la iglesia, índice, y ahí dice, tema número 1, amén, nuevo nacimiento, y anotamos Juan capítulo 3 del versículo 1 al 5. Si usted tiene ahí su Biblia, le voy a estar dando un pequeño espacio para que traiga su Biblia. Cada uno de estos temas lo vamos a estar llevando en la palabra de Dios.
Prácticamente podemos decir que este nivel es para gente de kinder. Muchas de las veces cuando los hermanos, la gente nueva no es un problema, la gente que llega de otras iglesias nos hace ver que son temas sencillos. Precisamente son temas sencillos para cada uno de aquellos, amén, que Dios los salva. Cada uno de aquellos que llega a Dios al corazón de ellos, amén, y los salva. Entonces estos temas son de suma importancia para que usted, amén, usted pastor, si nos está viendo un líder, amén, sepa que a través de estos temas ellos van a aprender lo que no nos podemos imaginar, temas con los cuales ellos se van a enfrentar, temas con los cuales ellos cada día, amén, se fortalecen, se cimientan en la fe. Y el primer tema de hoy pues hemos titulado, amén, un nuevo nacimiento. Y son temas sumamente prácticos, sencillos, pero déjeme decirle que son a través de un estudio sistemático en el cual cada uno de ellos va a estar preparado para poder contestar prácticamente, amén, los cuestionamientos que vienen a su vida, de sus familias, cuando ellos son, amén, rescatados por nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que como nuevos cristianos, nacidos de nuevo, nos enfrentamos a los amigos, nos enfrentamos a la familia empieza, amén, a cuestionar de que si ya no lavaron el cerebro, que los hermanos separados, que no tienen la verdad, que el catolicismo es la verdad. Pues a través de estos temas, todos esos nuevos miembros, toda esa gente nacida de nuevo, déjeme decirle que a través de estos temas, amén, ellos, hermano, usted a través de estos temas o lo que nos está viendo, prácticamente sus fundamentos, amén, espirituales, sus fundamentos doctrinales van a estar prácticamente aquí muy sencillos. Y si usted nos está viendo, usted es un cristiano de otra iglesia y nos está viendo a través de este medio, yo le hago saber, anótelos. Prácticamente para usted se le van a hacer temas muy sencillos, pero déjeme decirle que estos temas usted va a poderlos instruir a cada uno de ellos. Bueno, vamos a estar viendo lo que dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Bueno, aquí vemos primeramente, amén, como Nicodemo, dice la palabra, que va a Jesús, dice, este vino a Jesús de noche. Sabemos que el acercarnos primeramente a Jesús causa vergüenza, porque cada uno de nosotros que tuvimos una religión, defendemos la religión que nuestros padres nos inculcaron, que nuestros abuelos, amén, que la tradición. Y podemos hablar y defender una religión, pero cuando se trata del Señor Jesucristo, ya causa vergüenza. Yo recuerdo cuando yo en aquellos años, le estoy hablando hace 33, 35 años, podíamos mirar campañas continuas en diferentes partes. Las iglesias en aquellos tiempos hacían campañas evangelistas afuera, evangelísticas. Y yo recuerdo que yo los miraba cantar, aplaudir, y yo decía, ¿por qué no les da vergüenza? Yo los oía hablar de Cristo antes de que yo fuera cristiano. Y yo decía, ¿por qué no les da vergüenza aplaudir? ¿Por qué no les da a ellos vergüenza hablar de Cristo? ¿Por qué? Porque yo no había nacido de nuevo. Y venir a Cristo precisamente causa vergüenza. ¿Cuántas veces nosotros a alguien le hablamos de Dios? A alguien le presentamos a Cristo y no quiere, siempre nos vamos a escudar en una religión. Y vemos que el venir a Cristo causa alguna vergüenza. Es la razón por la cual Nicodemo viene de noche. Y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales, amén, si Dios no está con él. Cristo le dice, si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos.
Aquí podemos ver a través de este tema, amén, yo siempre les hago saber cuando oye el tema, que cada uno de los que nacemos de nuevo, somos los que formamos y somos la iglesia del Señor Jesucristo. No es, la iglesia del Señor Jesucristo no es una denominación, no es un concilio, no es una iglesia literalmente, un edificio. La iglesia la formamos, persona amigo, usted que nos está viendo, persona amigo, amén, que nos ha estado sintonizando a través de ello. La iglesia verdadera de Cristo la formamos cada uno de aquellos que nacemos de nuevo. Por eso el Señor Jesucristo le dice bien claro a Nicodemo, si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos, no entras. Solamente hay un camino, por eso dice la palabra de Dios, que solamente hay un camino para entrar al reino de los cielos. No hay dos, no hay tres. Y el camino, dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos necesitamos nacer de nuevo. Y este fariseo, este rabino le dice al Señor, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Yo le hago saber, amén, que este hombre sabía la Biblia, sabía el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Él era un maestro, un guía espiritual de aquellos tiempos y él conocía. Y esto nos hace saber que gente puede conocer la Biblia y no va a entrar al reino de los cielos. Nicodemo le era necesario nacer de nuevo. Y entonces el Señor le dice, Nicodemo, lo que es nació en la carne, carne es, lo que nació espíritu, espíritu es. Y entonces el hombre estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. La razón, amén, por la cual el ser humano siempre vivimos mayormente en el cuerpo y el alma. El espíritu, ¿qué pasa? Está muerto. ¿Cómo no olvidar la escritura? ¿Cómo olvidar, verdad? Cuando el Señor Jesucristo pasa, le dice a un hombre, sígueme. Y aquel hombre le dice, Señor, deja que entierre a mi padre. Y él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Y entonces es la razón por la cual el hombre quiere cambiar. El hombre quiere ser bueno, pero como nos manejamos con cuerpo y alma, el espíritu está muerto, no hay comunicación con Dios. Y aún en medio de que nosotros hagamos buenas obras, yo oigo a gente que dice, deja el adulterio, deja el alcohol, las drogas. Amén. Dios, déjame decirte que si tú dejas el alcohol, las drogas, el adulterio, amén, la delincuencia, te vas a ir al cielo. No se va usted al cielo porque usted deja el alcohol. No se va usted al cielo porque usted deja el adulterio. Déjeme decirle, porque entonces sería una obra de querer ganar el reino de los cielos a través de las obras. Y dice la palabra de Dios que las obras no nos llevan al cielo. No es por obras para que no Dios se glorie, sino es la gracia, es el don de Dios en nuestras vidas. Y entonces usted podrá dejar en su vida infinidad de pecados, pero de todos modos se perderá. ¿Cómo podemos nacer nuevamente nosotros, cada uno de nosotros? Bueno, la palabra de Dios, allí leímos nosotros, estuvimos dándole lectura, Juan capítulo 3, versículo del 1 al 5. Allí en el versículo 5 usted va a anotar la cita, Juan capítulo 1, 2 puntos, del 11 al 13. Entonces esta cita lo va a llevar a usted a la otra. Es la razón por la cual es muy importante que usted tenga su Biblia. El índice lo lleva a la primera cita y de ahí vamos a estar yéndonos a las demás citas. Bueno, vamos a estar abriendo ahí Juan capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, aquí usted podemos ver, ¿verdad? A lo suyo vino. Yo le voy a pedir que subraye más a todos, esa palabra más a todos, y subraye también, amén, recibieron y creer. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo vino a lo suyo. Él vino, amén, a redimir el pueblo de Dios. El pueblo de Dios esperaba un libertador, esperaba al Hijo de Dios. Ellos no le recibieron. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos esperaban a alguien que les libertara del pueblo romano.
¿sí? Alguien, un libertador humano, un rey terrenal. Pero Jesús venía a traer, amén, su reino en el corazón de cada uno de ellos y no lo pudieron entender. Es la razón por la cual ellos lo crucifican y hasta hoy, 2000 años después, siguen el pueblo de Israel esperando a Cristo. Bueno, pero la palabra de nuestro Dios nos habla y nos dice muy claro: mas a todos los que le reciben y creen, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Persona, amigo, que usted está ahí, amén, viéndonos a través de pues estos medios, le hago saber que la humanidad es creación de Dios. No somos la humanidad hijos de Dios, somos creación. Por eso fíjese lo que dice el versículo 12 muy claro: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted recibe y cree a Cristo, Dios le da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Ahora hay gente que recibe y cree en Cristo y su vida sigue siendo la misma. Dios no nos pide en ningún momento que cambiemos, que dejemos, ¿sí? Él nos pide únicamente que le recibamos y creemos. Y cuando recibimos y creemos de corazón, Él entra y Él transforma nuestra vida. Él llega y perdona nuestros pecados y esto se siente. Hace 33 años, amén, hace 33 años, en 1987, yo recuerdo que me invitaron a una oración. Yo tengo un hijo discapacitado, mi esposa y un servidor. En ese tiempo mi hijo tenía 3 años. Sabíamos que él tenía lo que se conoce como parálisis cerebral. Yo como buen católico, porque fui buen católico, no fui católico de dicho o del montón, no, fui buen católico instruido por mi madre, fui temeroso de Dios, fui a encuentros católicos, a Anthony, siempre fui un hombre temeroso de Dios. Y cuando nos dieron la respuesta al diagnóstico de que mi hijo, amén, él iba a estar como un vegetal, no iba a caminar, no iba a leer, bueno, iba a tener una vida como un vegetal, yo me rebelé con Dios porque yo decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué si soy buen católico, soy temeroso de usted? ¿Por qué me manda un hijo enfermo? Y yo me rebelé contra Dios. Dejé de ir a misa, en represalias o venganzas contra él. Empecé a hacer cosas no correctas delante de él. Pero un día me invitaron a una iglesia. Se me hizo saber que Dios podía sanar a mi hijo. Yo recuerdo cuando yo iba en ese carro, iba pensando en mi mente todavía: Dios tiene que sanarlo, yo que le debo, yo soy bueno, amén. Y yo no sabía que ese día yo me iba a topar con mi Señor Jesucristo. Bueno, se llevó todo el servicio y cuando empezaron a orar por los enfermos, yo recuerdo que yo cierro mis ojos y yo le empiezo a pedir que Él sane a mi hijo, que haga un milagro. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Amén. Que cuando yo cierro mis ojos, Él empieza a revelar la vida que yo llevaba. Él me empieza a mostrar la vida que yo estaba dañando a mi esposa, a mis hijos, que me gastaba el dinero con personas que no eran correctas, que me iba a lugares que no eran correctos. Y aunque en el barrio, en el área donde yo vivía, todos me tenían en un concepto muy alto, porque yo nunca fui un alcohólico, un drogadicto, nunca fui un borracho, un delincuente. Siempre fui gente temerosa de Dios. Amén. Entonces cuando yo tengo ese encuentro con Cristo, Dios me empieza a mostrar cómo yo le doy la vida mal a mi esposa, empiezo a verme y cómo olvidar esa voz que habló a mi corazón y me dice: Armando, si estando tu hijo en esta condición no volteas a los cielos, si él está sano, menos. Y qué bendita palabra, vea cómo se cumple lo que dice Eclesiastés 7:3. Es mejor la tristeza que la alegría, porque en la tristeza se enmienda el corazón. Y yo recuerdo que ese día yo empecé a llorar. Yo no aguantaba, yo no soportaba lo que Él me estaba mostrando, la vida que yo llevaba, y prácticamente lloraba. Me sentía desarmado, sabía que yo merecía la condenación, sabía que yo merecía el infierno y que Él me estaba dando una oportunidad. ¿Cómo olvidar hace 33 años cuando lo único que yo hacía era llorar? Yo lloraba y lo único que le decía: perdóname, Señor, perdóneme, Señor, amén. Y ese día me levanto, le pido perdón a mi esposa, la abrazo y le digo: perdóname, hija, perdóname. Y ella me decía: no, tú eres bueno, tú no haces mal, porque ya no conocía lo que yo hacía. Lo único que yo sé es que ese día yo recibí a Cristo, creí, Él entró en mi corazón, Él transformó mi vida así en ese instante.
jamás pude ser la misma persona. Ese día Él le dio vida a mi espíritu. Entonces Armando ya jamás pudo ser el mismo. Ahora sí Armando vivía en cuerpo, alma y espíritu. Y entonces Él vino, transformó, sentí cuando Él perdonó mis pecados, me di cuenta cómo aún las cosas malas que hacía, ya no las dejé por mis fuerzas, sino hay una fuerza poderosa que se llama Espíritu Santo que entra a tu vida y no te permite hacer las cosas que con tanta facilidad hacemos. Y ese día yo nací de nuevo. Por eso decía Nicodemo, ¿cómo un hombre siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Déjame decirte, persona amigo, que para poder nacer de nuevo tú necesitas recibir y creer a Cristo, reconocer que eres pecador y confesar que solamente Jesús es la respuesta a tus pecados. Si esa oración la haces con todo tu corazón, Él entrará. Y bueno, este tema amén los damos a gente que prácticamente ya ha sido salva en el primer nivel. Les hacemos saber que Cristo ha entrado en su corazón, que ustedes son la iglesia verdadera, que no es en sí el cristianismo, porque un título no te lleva al cielo. Déjame decirte que el decir soy cristiano no te lleva al cielo, sino te lleva al cielo dos cosas. La primera, recibir, nacer de nuevo, saber que nacemos de nuevo porque Él entra y transforma nuestra vida. Y la segunda es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque hay tantos cristianos que nacen de nuevo pero hacen su propia voluntad. Lo podemos ver en el libro de Mateo, donde dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Muchos me dirán, Señor, no profetizamos, no echamos demonios. Fíjese lo tremendo. No hicimos muchos milagros, dice la palabra, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón? Pues porque ellos hacían su propia voluntad. Tenían sus propios conceptos, sus propios criterios, amén. Y entonces vemos que para entrar al reino de los cielos necesitamos nacer de nuevo y hacer la voluntad de Dios. Esa es la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. No es un título, no es una denominación, no es un concilio, es cada una de aquellas personas que Cristo ha perdonado. Y entonces vemos aquí cómo se puede nacer de nuevo. Dice allí el mismo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de Dios. El Espíritu Santo viene y habita en nuestras vidas. Y es la razón por la cual nos llama la atención la palabra. Es la razón por la cual ya no tomamos, ya no bailamos, ya no hacemos aquella vida que con tanta facilidad. La mayor razón es que vemos que nuestros amigos, nuestros familiares se oponen. Yo siempre le hago saber en esta clase a cada uno de aquellos que le estoy dando la clase. Yo le digo, una de las señales que tu vida cambia, tu familia se va a oponer. Dice Jesucristo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, perdón, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no tome su cruz y siga en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y entonces, los primeros que se oponen son nuestra familia. Son nuestros amigos, nuestros compadres, nuestros vecinos. Amén. Empiezan a burlarse, a mofarse de nosotros, a decirnos aleluya. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros, amén, ya no somos parte de este mundo. Y entonces en la clase yo le hago saber eso. Yo le digo, usted ha nacido de nuevo. Usted es la iglesia verdadera de Dios. No es el centro familiar cristiano, el buen samaritano. Gente de aquí se va a perder eternamente. Muchos cantan, muchos aplauden, pero viven una vida doble. ¿Por qué? Bueno, pues porque no han entendido. Bueno, allí leímos Evangelio de Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13. Allí en el 13 usted va a poner 2 de Corintios 5, 17. Allí en el 13 vamos a poner 2 de Corintios 5, 17 y pues lo va a abrir. Amén. Y es la razón con la cual preparamos a un pueblo recién salvo y aún aquellos miembros, amén, que van a la iglesia por primera vez. Pues yo sí les hago saber que es menester que pasen este discipulado. Amén. El primer nivel
Consta de 12 temas. Vamos a estar viendo hoy el nuevo nacimiento, la próxima semana infierno 1, infierno 2, el rapto, la tribulación, la ira de Dios, la virginidad de María y los hermanos de Jesús, cómo María tuvo más hijos, por qué las imágenes hacen milagros. Entonces, todo cristiano nos enfrentamos siempre a esto. Y a través de estos 12 temas vamos a estar viendo. Bueno, dice ahí 2 Corintios, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Antes estábamos sin Cristo. Antes teníamos una religión. Amén. Podíamos decir yo soy católico, yo soy católico, evangélico. Pero déjenme hacerles saber que verdaderamente nosotros, amén, hoy estamos en Cristo, hoy podemos hablar de Cristo y sabemos que Él ha perdonado nuestras vidas. Mi vida no cambió porque yo dejé algo. Yo nunca dejé nada. Él entró y Él sacó todo. Amén. Quitó las cosas del mundo que me gustaban. Y déjeme decirle que hoy estoy agradecido y mucho, muy agradecido, como usted no tiene idea. ¿Por qué razón? Porque yo anteriormente tuve un centro de rehabilitación hace años, muchos años atrás, y yo siempre he visto a los drogadictos, que fui tecato por 10 años, por 15, fui asesino, secuestrador, y la iglesia parece que nos gozamos, y nos gozamos, claro que nos gozamos, amén, pero un día el Señor me hizo saber, y yo por eso estoy sumamente agradecido con Él. Sé que ni por mi mente pasa con que podré pagarle, porque aún con toda mi vida nunca le pagaré, ni quiero pagarle, porque déjeme decirle que un perdón, una gracia no se paga con nada. Lo que sí sé y estoy agradecido es que todas las personas morales somos más difíciles de que Él llegue a nuestra vida. ¿Cómo olvidar cuando yo me creía bueno? ¿Cómo olvidar? Que yo creía que yo no necesitaba de nada, yo creí que tenía ganado el reino de los cielos, pero hoy me doy cuenta que las personas morales, aquellos que no hacemos nada, aquellos que entre comillas nos creemos muy santos, muy buenos con nuestro hogar, quizá tú seas una persona que tengas un buen matrimonio, unos hijos, no tomes, no fumes, déjame decirte que estás muy lejos del reino de los cielos, porque para poder entrar necesitamos reconocer lo que hemos hecho. Amén. Y un día yo reconocí, dice el Señor Jesucristo, a la verdad dice que los pecadores y las prostitutas, las rameras, van delante de, le decía a los fariseos, delante de vosotros, porque ellos reconocen lo que son, pero ustedes no. Y esto es lo que a mí se me hace maravilloso, amén, como Él vino y convenció mi vida de pecado, como Él vino y me salvó, creyéndome bueno, y Dios es maravilloso, y hoy estoy en Cristo. Hoy le doy gracias a Dios porque hace 33 años Él salvó mi vida y sigo enamorado de Él día a día, amén. Le alabo, le glorifico, día a día trato de vivir una mejor vida cada día pidiéndole ayuda a Él. Y dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron. Lo que hicimos Él ya lo enterró. Yo recuerdo que cuando Cristo salvó mi vida, un amigo con el cual Él me juntaba, recuerdo que yo le hablaba y le decía, ¿sabes qué, Pepe? Acércate a Dios, Él puede perdonar tus pecados. Y me acuerdo que Él me dice, tú me dices a mí que me acerque. Yo conocí lo que tú eras. Y yo le dije, fíjate lo que dice, lo que yo era. Pero Él entró a mi corazón y transformó mi vida. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Me dice, ay, qué fácil. Primero le entregas toda la carne al diablo y los huesos vienes y se los entregas a Dios. Le dije, eso es lo maravilloso. Que aunque lo dejamos a Él al último, Él, déjame decirte que con sus dedos no nos apunta. Él extiende sus brazos y nos levanta. Y es la razón por la cual cada uno de nosotros estamos agradecidos. Porque cuando todas las puertas se cerraron, cuando no había esperanza para nosotros, cuando quizá le dimos las mejores de nuestra vida al diablo, déjame decirte que Él llega, lava, sana nuestras heridas, nos levanta. ¿Cómo no estar agradecido con Él? ¿Cómo no amarle? Yo le amo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque aunque le dejé al último, Él nunca me reprochó. Él nunca me señaló, me dijo, ahora si vienes conmigo, ¿verdad? No, déjame decirte que Él extendió sus brazos. Me perdonó, no me acusó. Me lavó y es la razón por la cual vivo agradecido con Él. Porque yo merecía el infierno y Él también te puede perdonar a ti. Así es que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Por eso este mundo sabe y reconoce que en el cristianismo está la verdad.
No que el cristiano tenga la verdad, porque hay mucho cristiano que vive una vida doble, hay mucho cristiano, amén, que sigue siendo un ladrón, un estafador, un avaro, un borracho, un maldiciente, amén, y cree y se va a dar golpes de pecho, y porque canta y danza en la iglesia, déjame decirte que tienes ganado el infierno, porque podrás engañar al pastor, al líder, pero a Dios no lo engañas. Amén. Y así es que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bueno, en esta cita te voy a pedir que anotes allí, en 2 de Corintios 5, 17, anota 1 de Corintios 6, 2 puntos, del 9 al 11. 1 de Corintios 6, 2 puntos, del 9 al 11. Anótalo para que tú puedas estar llevando este tema. Y aunque quizá ya eres un cristiano con años, quizá nos estás viendo, amén, podamos saber que tú puedas instruir a otro, pero esta clase pues son clases para mí doctrinales, fundamentales para los nuevos creyentes, amén, y de consolidación. ¿Por qué razón? Porque recién Dios los salva, entonces es un grupo en el cual estamos en una mesa y ellos pueden estar conviviendo, podemos conocernos unos a otros más de cerca, y es pues para mí este tema trae 3 beneficios. Lo primero, amén, que van a conocer doctrina. Lo segundo, que van a conocer evangelismo, porque lo van a traer en su Biblia. Y lo tercero que trae, amén, consolidación. En ese grupo podemos conocernos. Y aunque son gente nuevecita, pues ellos cuando llegan a la iglesia, en el grupo de consolidación, en el grupo que llevamos el primer nivel, ellos ya tienen con quién platicar. Se sienten un poquito más libre, más a gusto, de saber que al llegar a la iglesia tendrá con alguien con quien platicar. Entonces ahí, Primera de Corintios capítulo 6, vamos a estar dándole lectura del 9 al 11. Le voy a pedir hace un segundito, nomás necesito algo. Bueno, ahí dispense mi hermano, ya estoy, un segundito solamente. Bueno, aquí dice la palabra de Dios. 1 de Corintios capítulo 6, del 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjese qué maravilloso dice el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, entonces vemos aquí, el que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles cosas viejas? Precisamente esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Todos aquellos que no han sido perdonados por la gracia y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es gente injusta. Y dice, no erréis, no te engañes. Dice, ni los fornicarios. Triste y lamentablemente hay fornicarios dentro de la iglesia cristiana. Vemos gente perdonada por la gracia y la sangre de Cristo, pero no tratan de unir, amén, no tratan de unir sus vidas, de enmendar sus vidas, de verdaderamente ir ante un juez y casarse legalmente. Déjame decirte, cristiano, tú que me estás viendo, que estás en unión libre, la palabra de nuestro Dios nos habla muy claro y nos dice, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. ¿Quién es un fornicario? Bueno, pues son aquellos novios, aquellos jovencitos que tienen relaciones sexuales, que hoy vemos tanta gente que dice vivimos en un mundo moderno, todo lo hace. Bueno, lo pueden hacer, no deben hacerlo, pero lo pueden hacer. Pero déjame decirte que prácticamente no podrás heredar el reino de Dios, ¿sí? Y entonces le hablo a aquellos cristianos que están en unión libre, amén, que es algo muy poderoso.
que usted tiene que enmendar su vida, y en la clase yo les hago saber, si Dios a usted le ha salvado, usted necesita casarse legalmente, no tiene que venir a la iglesia y casarse, solamente vaya, amén, con las estancias en el gobierno civil para que usted enmiende su vida, pueda casarse con su esposo, su esposa, amén, en un estado civil correcto delante de nuestras autoridades, y Dios, amén, prácticamente usted estará bien delante de Dios. Y sigue diciendo, ni los idólatras, perdón, hermano, ni los idólatras, dice, ni los adúlteros, ni los afeminados vienen siendo hombres, amén, que no son homosexuales, simplemente tienen actitudes feministas, amén, parece que son homosexuales, pero no lo son. Son muy delicados, hablan, se comportan. Entonces usted, persona, amigo, que nos está viendo, cristiano, que nos está viendo a través de este medio, es importante que usted a través de la oración esté rompiendo cadenas en su vida, que Dios le haga libre de ese espíritu afeminado en su vida. Dice la Biblia que no entran los afeminados, y si usted sabe que Dios le ha perdonado, amén, es un área en el cual usted tiene que trabajar, romper cadenas, ayunar, estarle pidiendo a Dios que le liberte de ello. Y sigue diciendo, ni los que se echan con varones, amén. Podemos ver aquí otra clase de hombres. Hay hombres que se echan con varones, y ahí mismo hay otros que son homosexuales que se echan con varones, y bueno, ahí es algo, hermanos, que la palabra de Dios nos habla que prácticamente no heredarán el reino de Dios. Y dice, sigue diciendo la palabra, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro, dice, nuestro Dios. Esto éramos. Cosas de estas yo tenía, por eso hice la palabra en el versículo o en los capítulos anteriores, ¿verdad? Dice, el que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque cada uno de los cristianos teníamos muchas o algunas cosas de estas. Ladrones, estafadores, borrachos, maldicientes, idólatras, adúlteros. Pero dice, pero estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados con la sangre de Cristo. Ya habéis sido, dice ahí la palabra de Dios, santificados. Dios nos apartó de este mundo. Es la razón por la cual todo cristiano no podemos participar de este mundo. Andar en los bailes, andar en las tomaderas, andar en todas esas cosas, amén, que este mundo ofrece. Y aunque hoy en día hay mucho cristiano, amén, que si no participamos de eso se nos titula como religiosos, pero triste y lamentablemente mucho cristiano y aún líderes espirituales no saben ni qué es ser religioso. ¿Qué es ser religioso? Hablar de Dios y no vivir lo que Dios demanda. Amén. Y es la razón por la cual muchos nos tienen catalogados como religiosos. Hoy vemos, no se puede decir iglesia porque es religioso, hay que decir auditorio. No se puede decir altar, ¿por qué? Porque se oye muy religioso, hay que decir plataforma. No hay que decir, ya no podemos decir discípulos o se me fue la palabra de Dios, levita. No, hay que decir la banda. ¿Por qué? Porque se oye muy religioso. Y déjeme decirle que hay tantas cosas que hemos metido adentro de la iglesia del mundo. ¿Por qué? Porque queremos ayudarle a Dios, porque queremos que la gente no se oiga como, vamos al auditorio, amén, la plataforma. Ya no son predicadores, ahora son expositores, amén. Y bueno, vemos tantas cosas que el hombre, para mí, se ha ido avergonzando y queremos ayudarle a Dios. Déjeme decirle que la palabra de Dios nos habla y nos dice bien claro, amén, que las cosas de Dios, el mundo no las entiende. Y si no las entiende, le cambiamos de nombre y quizá que estaremos ayudándole a Dios erróneamente. Iglesia es iglesia, altar es altar, levitas son levitas, amén. Predicadores son predicadores. Entonces, triste y lamentablemente, pues vemos todo esto, cómo se ha cambiado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo moderno en el cual estoy yo en contra. Y bueno, yo le enseño y le instruyo a nuestros miembros
Y les hago saber todas estas cosas. Debemos de no avergonzarnos, que la gente sepa que ahí es una iglesia, no es un auditorio, que sepan que el altar es un altar, sigue siendo un altar. Ay, qué religioso se ve el hermano, es un altar. Amén, los grupos de alabanza, los levitas, amén. Déjeme decirle que son levitas, no son bandas. Por eso hoy vemos tantas iglesias, hermano, desorganizadas con hombres parándose en el altar inadecuadamente. ¿No? ¿Por qué? Pues bueno, pero eso yo le instruyo a mi pueblo, al que Dios ha puesto delante de nosotros, al cual daremos cuenta. Y vemos ahí, ya hemos sido santificados, Dios nos apartó de este mundo, para que nosotros nos comportemos tan, amén, como Él anhela y desea, que hagamos su voluntad, que le representemos correctamente. Y sigue diciendo, y justificados, ya que cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, y hacemos la voluntad de Dios, somos gente que un día allá en el cielo, nuestro Señor Jesucristo nos dirá, es gente, amén, justificada por mi sangre, amén. Así es que un nuevo nacimiento nos hace ver que nosotros somos la iglesia verdadera de Dios. Vuelvo a decirle, no es el nombre cristiano. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que dan muy mal testimonio, que siguen llevando una vida desordenada delante de los ojos de Dios, a lo cual la palabra de Dios nos habla. Amén. Y que con esta cita terminamos, dice la palabra de Dios. Ahí estuvimos dándole lectura, allá, 1 Corintios 6, del 9 al 11. En el 11 usted va a notar 1 Juan, capítulo 3, versículo 9. 1 Juan, capítulo 3, versículo 9. Y entonces vemos ahí, y con este último capítulo y versículo estaremos terminando pues este tema, un nuevo nacimiento. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. Hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Cada uno de nosotros los cristianos seguimos, claro que seguimos pecando. Cometemos faltas, errores, de repente nos airamos, somos iracundos. Pero precisamente este discipulado nos lleva a eso. Este discipulado prácticamente está cimentado sobre el fundamento de Colosenses, que nos habla y nos dice, haced morir en vosotros lo terrenal. Amén. O lo que nos habla también Efesios capítulo 4, 22, por ahí. Nos dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta la estatura de un varón perfecto. Entonces, yo sigo pecando. Si yo le dijera que no hay pecado en mí, no. Dice la palabra de Dios que si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios, porque todos pecamos. Pero hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Sí, yo sigo pecando, el anhelo y deseo de mi corazón es no hacerlo, pero de repente nos sorprende el pecado, de repente nos airamos, de repente la tentación o X nos gana, sí, y cometemos errores y pecados, claro, pero hay una sangre maravillosa que nos lava constantemente. Y déjeme decirle que es aquí donde cada cristiano necesitamos esforzarnos. No para ganar el reino de Dios, escúcheme, que es una gran diferencia entre esforzarme, amén, esforzarme para agradar a Dios, a esforzarme para quererme ganar a Dios. No, yo, porque soy salvo, debo vivir como salvado. No hago obras para ser salvo, sino porque soy salvo, hago obras. ¿Sí me está entendiendo? Porque soy salvo, hago obras. Porque soy salvo, me esfuerzo en mantener y cuidar esa salvación. Que dice la palabra de Dios, cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, no hago obras para salvarme. No, yo soy salvo. Pero yo hago obras porque soy salvo y debo aprender a vivir como salvado. Yo tengo que entender que he entrado en un nuevo reino. Y ahí en ese nuevo reino hay nuevos mandamientos, nuevos decretos, estatutos que la palabra de Dios nos habla y me demanda. No os unáis en cónyuge desigual con los incrédulos. Y entonces es la razón por la cual
precisamente este discipulado nos lleva a esto. Todo el primer nivel, vuelvo a decirle, es un nivel doctrinal y evangelístico para preparar a los nuevos miembros o a los que llegan a la iglesia de otras iglesias, los preparamos. El segundo nivel prácticamente está programado. Todo ese nivel se titula Deberes del Cristiano. Deberes. Ya hay 12 temas, pero después de estos 12 primeros que vamos a estar viendo, los vemos. Entonces quiero leerle por último, esto ya no va en el tema, pero quiero leérselo para hacerle saber lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene ahí Romanos capítulo 8, vamos a estar dándole lectura a Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 5, fíjese lo que dice. Dice, viviendo en el Espíritu, nos habla el encabezado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y luego fíjese lo que dice, los que no andan conforme a la carne. El cristiano que anda conforme a la carne, ¿hay condenación? Sí hay condenación. Por eso podemos ver en el internet cristianos, pastores, apóstoles que están en el infierno, y Dios ha llevado a algunos otros, que ha visto a infinidad de cristianos allá. ¿Por qué? Porque vivieron una vida carnal. ¿Por qué? Porque se les hacían muchas cosas. Dice la palabra de Dios, los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. En mi vida hay pasiones y deseos. En mi vida hay muchas cosas que me gustan del mundo, ¿sí? Pero crucifico cada día. Me esfuerzo y le vuelvo a decir, no lo hago para ganarme la salvación. Lo hago porque necesito vivir como salvado. Él me ha perdonado. Y nos habla Gálatas una vez, los que son de Cristo han crucificado. No es fácil crucificar. Y vuelvo a decir, este discipulado está tendido precisamente eso. Sigue diciendo, amén, sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no hay condenación para los que están esforzándose en vivir una vida espiritual. Amén. Sigue diciendo, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, y en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y nos vamos hasta el 8:8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y estamos hablando de los cristianos, los del mundo son del mundo. Por eso Cristo, usted y yo, Él nos ha salvado, para que nosotros hagamos su voluntad, para vivir, para agradarle a nuestro Rey, porque Él es nuestro Rey. ¿Sí? Pero muchas de las veces no nos comportamos como siervos, no lo tratamos a Él como Rey, ¿sí? Y sigue diciendo el 9, mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es, dice bien claramente, de Él. Y luego nos vamos allí al 12, fíjese lo que dice en el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne. Todos los que queramos vivir conforme al Espíritu o tener una vida espiritual necesitamos, aquí dice muy, muy claramente, dice, mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne. Dios no va a venir, escúchame bien, a cambiarte, cristiano. Él ya nos perdonó. Pero el cambio nosotros lo tenemos que hacer. Tenemos que esforzarnos a hacer morir las obras de la carne. Así es que le hago saber, amén, esto. Bueno, hemos terminado este tema. Le damos gracias a Dios. Bendigo la vida de cada uno de los que nos está viendo a través de este medio. Quiero hacerles saber, amén, que a partir de hoy, cada martes, 7 de la tarde, aquí estaremos. La próxima semana estaremos llevando el tema El Infierno 1 y hay Infierno 2. Déjeme hacerles saber que el infierno juega 4 partes: el Antiguo Testamento, el infierno de la gracia, el infierno del milenio y el juicio final. Así es que vamos a estar viendo esto. Amén. Les bendigo de una manera especial y quiero terminar con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús nos unimos.
Bendigo la vida de cada uno de aquellos que nos está viendo a través de estos medios, Señor. Bendigo su vida, su corazón, cubro con